La noticia del día, no sé si la noticia del mes, no sé si una de las noticias del año. Bueno, miento, sí que lo sé, sí que lo es. Es que sigue habiendo un desarrollo en el caso Horner, que quizá tenemos que empezar a rebautizar ya de una forma diferente, no como caso Horner, sino como una guerra civil abierta dentro de Red Bull, que atiende a varios motivos diferentes. Vamos a intentar aquí poner todo claro, vamos a intentar ordenar la información y vamos a estar contándoos qué es lo que va pasando y cuáles son los siguientes movimientos dentro de una guerra abierta y de un caso que parecía que se iba a zanjar después de la resolución que tuvo Red Bull en el último fin de semana, pero que está, me temo, lejos de cerrarse y que no sé cómo va a acabar, pero que va a hacer daño, puede llegar a hacer daño. Os trazo una línea temporal de qué es lo que ha ocurrido hasta ahora y en qué momento estamos y cuáles son las... La línea temporal es esta, ya sabéis, acusaciones a finales del mes de enero, principios de febrero, de un empleada, conocimos después, que acusaba a Christian Horner por un comportamiento inapropiado y Red Bull abría una investigación. La acusación, para la gente que no lo sepa, era comportamiento controlador y coercitivo de Christian Horner hacia una trabajadora del equipo Red Bull. Lo que ocurre es que hay un juicio de un ente privado contratado por Red Bull en el que se absuelve al dirigente británico que hace su primera aparición pública después de ser absuelto en el propio Gran Premio de Bahrein, haciendo sus funciones normales de jefe de equipo. Después de todo eso, y no lo voy a poner en cámara para la gente que lo quiera ver, que lo busque y lo encuentre, se filtran en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein un Google Drive con capturas de pantalla supuestamente de las conversaciones de Christian Horner con esta empleada de Red Bull. Conversaciones que datan desde al menos el año 2022, con mensajes de carácter erótico por parte principalmente de Christian Horner. Pese a todo, el dirigente británico sigue negando las acusaciones. Y así llegamos al Gran Premio de Bahrein de este fin de semana, donde tenemos dos momentos y dos imágenes claves que yo creo que hablan muy alto. En primer lugar, Christian Horner escoltado por la familia Jovidia, tailandesa, la dueña del 51% de Red Bull, y por otro lado por su mujer, Geri Halliwell, que está en medio de la polémica también, porque recordemos que, bueno, los mensajes y la acusación que se le hace a Christian Horner tiene un cierto tinte extramatrimonial que puede poner en jaque también la vida privada del dirigente británico. En todo eso, llegamos a las declaraciones que han roto internet y que han dado un nuevo giro a esta rocambolesca historia del caso Horner, pronunciadas por su padre, por el padre de Max Verstappen, Jos Verstappen, publicadas también por Daily Mail y The Telegraph. Y ojo, hay que tener mucho interés, hay que prestar mucha atención a cuáles son las publicaciones que recogen estas palabras de Christian Horner. Daily Mail y The Telegraph. Declaraciones de Jos Verstappen. El equipo está en peligro de partirse. No puede seguir así. Va a explotar. Va de víctima cuando él es el que está causando los problemas. Estos son declaraciones de Jos Verstappen atacando directamente a Christian Horner. No está hablando de nadie más que del propio Christian Horner. Va a explotar. No puede seguir así. Pidiendo la dimisión. Jos Verstappen básicamente pidiendo la dimisión. Esto significa que se declara una guerra en Red Bull. Básicamente lo que tenemos es una guerra civil declarada y tenemos dos facciones. Y estas son las dos facciones que están luchando en esta guerra. Por un lado, la facción Horner, vamos a decirlo así, de cuyo lado está la fábrica de Milton Keynes, según dice prensa alemana, prensa británica, y la familia Jovidia, es decir, la familia que cuenta con el 51% del accionariado de Red Bull. Y por el lado de Verstappen, Oliver Mintzlaff, que es el CEO de Red Bull Austria, el que tiene el 49% de Red Bull, y Mark Mateschitz, que es el hijo de Dietrich Mateschitz, fundador de la marca de bebidas Red Bull. De hecho, se ha filtrado también el propio Oliver Mintzlaff, el CEO de Red Bull, tenía preparada una carta, un documento oficial, un comunicado oficial, con la dimisión de Christian Horner. O sea, él pensaba que Christian Horner iba a dimitir y se encuentra con una cosa completamente diferente. Y creo, en este punto, que estamos hablando ya de
no una cuestión deportiva. Estamos hablando de una lucha de poder que trasciende más allá de el que es ahora mismo de la Fórmula 1. Para entenderlo os quiero poner un poquito de contexto, ¿vale? Red Bull, como digo, es una bicefalia que por un lado está controlado por Chaleo Jovida, que es la parte tailandesa, y por otro lado está controlado por Dietrich Mateschitz, como decía, que es la parte austríaca. Y yo creo que ahí hay una lucha de poder en la que se está intentando utilizar a Christian Horner y ciertos movimientos con los Verstappen para algo mucho más grande. Pero lo dicho, Oliver Mintzlaff, como decía, tenía un comunicado oficial preparado para despedir a Christian Horner incluso antes de la investigación. Y aquí es donde se pone la historia rocambolesca, porque según la prensa alemana, Mintzlaff ya sabría de los mensajes antes de que saliera la investigación oficial y lo que hizo fue buscar una salida que no tuviera prejuicio para la vida privada de Christian Horner. Le ofreció a Horner marcharse y justificarlo mediante un escueto dimisión o irse del equipo por motivos de salud. Según Motorsport Total, según la prensa alemana, Christian Horner rechaza este ofrecimiento de Mintzlaff y activa una cláusula en su contrato para realizar una investigación independiente en caso de que surgiera alguna situación como la de los mensajes. Y encima le sale bien. La prensa alemana habla de esta situación Mintzlaff, que dice la prensa alemana, el artículo de la prensa alemana. Mintzlaff llegó a la conclusión de que 2 semanas más no iban a cambiar nada, estaba seguro de que el árbitro fallaría en contra de Horner, porque las pruebas eran abrumadoramente en su contra. Mintzlaff opinaba que Red Bull no podía retener a Horner después de lo que había visto y leído, estaba secretamente horrorizado por el comportamiento de Christian Horner. Horner no se va, y encima el tribunal de arbitraje independiente que contrata Red Bull le da la razón a Christian Horner. Y aquí lo que digo es que se pone la historia rocambolesca. Y quiero insistir mucho en la circunstancia tan especial que tiene Red Bull como con estas dos cabezas pensantes, Chaleo Jovida y Dietrich Mateschitz. A ver, para la gente que no sepa un poco la historia de Red Bull como marca de bebidas energéticas nace, resumiéndolo muy rápido, se funda después de un viaje que hace Mateschitz a Tailandia, donde allí descubre una bebida energética para camioneros y le compra la fórmula a Chaleo Jovida y acuerdan entre los dos pues una especie de 50-50. 51% para la facción tailandesa, 49% para la facción austriaca. Y en medio de todo llega nuestro amigo Toto Wolff. Y llega nuestro amigo Jos Verstappen. Y llega el otro giro que hemos conocido en las últimas horas del caso Verstappen, Horner, Wolff, como lo queráis llamar, de esta guerra civil que se está gestando. Porque, como digo, entra Toto Wolff y dice Michael Schmidt de Automotor Un Sport, otra vez prensa alemana, prensa con muy buenas fuentes, que lo que va a hacer Toto Wolff es intentar fichar Verstappen. Que en la guerra entre Horner y Verstappen, Toto Wolff va a querer pescar y va a intentar llevarse a Max tan pronto como en el año 2025. Esta foto es del sábado después de la carrera del Gran Premio de Bahrein, en la que se ve a Toto Wolff y Jos Verstappen hablando en público, obviamente los dos mandando un mensaje que quieren que llegue al gran público, pero aparte de todo eso, dice Automotor Un Sport, dice Michael Schmidt, que Jos y que Toto Wolff ya se habían visto para comer, hablando del viernes por la noche, es decir, después de la clasificación. Y lo peor de todo esto es que se le pregunta a Toto Wolff y ni lo niega ni lo desmiente tajantemente. Dice Toto Wolff, todo es posible, el piloto más rápido quiere el coche más rápido. De momento, Red Bull es el coche más rápido. Red Bull es el coche más rápido. Y en medio de todo esto, puedo evitar no ser ingenuo. Intentas ver qué es lo que ha pasado, intentas sacar varias conclusiones. ¿De dónde viene todo esto? Si es un tema de mensajes o si hay algo mucho más grande detrás. Y obviamente yo creo que hay algo mucho más grande detrás. Antes de todo, quiero decir que me parece que es una pena y es una aberración que se esté utilizando como peón de una forma, te diría que incluso banal,
la figura de una empleada de Red Bull y toda la investigación que ha habido. Unas acusaciones que, por otro lado, sí que hay que decir que ha habido un ente independiente que las ha juzgado como no resolutivas para la salida de Christian Horner, pero pese a todo, un tema tan controvertido como este, se está llegando a banalizar y se está utilizando simplemente como un peón dentro de un tablero de ajedrez para sacar cierto rédito. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo aquí veo 3 líneas de pensamiento diferentes. Son 3 hipótesis que yo planteo de cuál puede ser la explicación de qué es lo que está pasando. Hipótesis A, para mí, es que todo se queda dentro de la Fórmula 1 y esto es un intento de control por parte del clan Verstappen, un intento de conseguir más control dentro del equipo Red Bull. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, todos vimos el rebote que se llevó Max y la columna que escribió su padre, Jos Verstappen, en su blog personal, en su web, después de que se conociera toda la polémica con el tema de Checo Pérez en el Gran Premio de México, que si se chocó o no se chocó a propósito. Puede ser que los Verstappen quieran todavía más mano dura a favor de Max dentro del equipo, que vean a Horner como una especie de villano o de obstáculo para tener el control total dentro del equipo, porque por ejemplo hemos visto que Checo pues ha recibido críticas por parte de Horner, pero nunca han sido tan duras, por ejemplo, como las que recibió por parte de Helmut Marko, y Helmut Marko y Christian Horner de hecho han llegado a tener ciertos enfrentamientos no públicos, pero también filtrados por la prensa. Entonces esto puede ser una opción, que los Verstappen se quieren hacer muy fuertes dentro del equipo Red Bull y que Horner es ahora mismo un obstáculo para que eso ocurra. Segunda opción, que yo puedo barajar también, que todo se quede en Fórmula 1, seguimos en esa línea, pero que sea un miedo al futuro de Max Verstappen dentro del equipo Red Bull. Recordemos que en el año 2026 vamos a tener un cambio de paradigma absoluto en los motores y en el reglamento técnico. En ese año 2026 vamos a tener muchísima más importancia del tren eléctrico, muchísima más importancia de los motoristas, y en ese año 2026 el equipo Red Bull de alguna forma se queda huérfano. ¿Por qué? Porque rompe su asociación con Honda, de exclusividad junto con RB ahora mismo de suministro, pero son el mismo equipo, y se aboca a desarrollar en uno de los cambios de reglamento más cruciales para el motor su propio propulsor junto con una asociación con Ford, que por cierto con todo el tema Horner también se está rompiendo, se está tambaleando. Es un movimiento muy arriesgado por parte de Red Bull, que puede salir muy mal. Quizá los Verstappen están intentando activar una cláusula para irse. Quizá los Verstappen han aprovechado la coyuntura para decir, no nos fiamos de qué pueda pasar en el 26, y a lo mejor tienes que palmar el 25 con los motores Red Bull, y nos vamos a ir. Sabemos que los pilotos tienen cláusulas para irse de los equipos. Hamilton la tiene. Verstappen tiene un contrato hasta 2028. Estoy seguro de que en toda la letra pequeña del contrato de Verstappen hay alguna cláusula porque se pueda ir. Y empiezas a ver unos timings que pueden cuadrar. Primero, el interés en Mercedes, que no deja de ser ahora mismo el constructor de motores más exitoso de la última era de la Fórmula 1 si tenemos en cuenta todo lo que han hecho en la era V6 turbo híbrida. Qué casualidad, por ejemplo, que se filtra la información de los mensajes de Christian Horner, todo el affair cuando nace en febrero, 4 días después del anuncio de Hamilton a Ferrari. Es decir, de que quede una vacante en el equipo Mercedes. 4 días después de eso empieza a salir la información de Christian Horner. A todo esto, los Verstappen dicen que ellos no están filtrando nada. Se le preguntó a Jos Verstappen en el Gran Premio de Bahrein directamente si él había filtrado los mensajes, el drive de Christian Horner, y decía que no. Decía Jos Verstappen que no, que él no había filtrado absolutamente nada y que no tendría sentido porque sería romper el equipo con lo bien que está Max ahora mismo y con el éxito que están teniendo. El mismo Jos Verstappen que pide la cabeza abiertamente de Christian Horner, lo cual podría tener implicaciones incluso en el área de técnica porque podría irse Adrian Newey. Entonces tenemos las opciones A y B, ¿vale? La opción A es los Verstappen quieren más poder. La opción B es los Verstappen quieren irse de Red Bull porque les da miedo lo que puedan hacer con su motor propio en el cambio de reglamento del 26. Y luego yo barajo una tercera opción, que a lo mejor puede ser un poco más fantasiosa, pero me parecería raro, me parecería imprudente, me parecería cortoplacista y de pocas miras no ponerlo encima de la mesa. Que es que ya ni siquiera estemos hablando de Fórmula 1, señores. Que esto ya no tenga nada que ver con el que es ahora mismo el mejor equipo del momento. Simplemente el mejor equipo de Fórmula 1 del momento. Que la Fórmula 1 sea una minucia. Que en realidad, aquí lo que se esté jugando y lo que se esté poniendo en la línea sea el control de una de las empresas de bebidas más rentables del mundo, como es Red Bull. Que esto sea negocio. Y que sea una guerra, no Horner-Verstappen, sino que sea una guerra Tailandia-Austria. Tailandia en el lado de Verstappen
en el lado de Horner, perdón, Austria en el lado de Verstappen, que quieran hacerse, cualquiera de las dos facciones, con un control mayor de Red Bull GmbH, no Red Bull F1 Team, Red Bull, empresa de bebidas energéticas, y que esto sea algo que se esté cociendo pues desde aquel vacío que dejó el fallecimiento de Dietrich Mateschitz allá por octubre, noviembre del año 2022, y entonces ves que el año pasado había ya enfrentamiento entre Helmut Marko y Christian Horner, Horner que se encarga de llevar el equipo Red Bull y también se encarga de gran parte de las relaciones con Tailandia, obviamente porque te tienes que asegurar esa financiación de la matriz. Y esa puede ser una tercera vía. ¿Y qué piensa Max Verstappen todo esto? Porque claro, estamos hablando de que Verstappen se puede ir a Mercedes, de que se puede romper el proyecto ganador de su equipo y de que se está jugando con su futuro. Pues Max no lo sabemos. Pero dicen en The Telegraph que este fin de semana Mohamed Ben Sulayem personalmente le pidió a Max Verstappen que mostrara apoyo público a Christian Horner. Y cada vez que se le preguntaba en rueda de prensa, Verstappen no hablaba de Horner. Verstappen hablaba del rendimiento, hablaba del equipo y hablaba de estar unidos, pero no hablaba de Christian Horner. Y sí, tuvo algunas muestras de cariño, pero si tú eres Max Verstappen y tu padre pide abiertamente la dimisión de tu jefe, ¿de quién te posicionas? ¿Del lado de tu padre o del lado del jefe? Señores, se ha abierto una guerra civil en la Fórmula 1, declarada además por todas las partes. Y ahora tengo mucha curiosidad por ver cuáles son los siguientes capítulos y sobre todo por cómo se añade toda esta historia a una silly season que ya venía impredecible y mucho más picante que lo que podíamos esperar al principio de año. Porque, si son reales los rumores, ya no solamente estaríamos hablando de que se queda vacante un asiento en Mercedes, un asiento en Aston Martin con el final del contrato de Fernando Alonso, y un asiento como es el de Checo Pérez en el equipo Red Bull, sino que a lo mejor, se quedan 2 asientos en Red Bull libres, quizá tan pronto como el año 2025.